Comenzamos el apasionante juego del ajedrez. Checa, vamos a ver todos estos puntos uno por uno para que sepas qué hace cada pieza que has visto en los tableros de ajedrez y algunos datos importantes, el jaque mate, y toda esta descripción. Disfruta. Te leo si quieres cerrar los ojos en la primera lectura y ya después puedes contemplar estas hermosas imágenes para que las tengas en tu imaginación y comenzamos. Es un juego apasionante porque es en sí una batalla entre caballeros, donde prima el cálculo, la estrategia, el riesgo y la valentía. El juego donde aprendes a ganar y también a perder, cuando tienes frente a ti a un buen adversario. Este libro ilustrado al modo de una batalla entre caballeros medievales imaginarios te enseñará desde el principio los elementos, las reglas y las jugadas básicas para que aprendas y practiques este apasionante juego. La finalidad es lograr que te diviertas al mismo tiempo que desarrollas una actividad mental. La batalla en sí no implica un acto violento, sino que te agudiza la mente. Para conseguir esto debes poner en juego toda tu capacidad intelectual, pensando y discurriendo cuál es la mejor forma de llegar a tu objetivo. De este modo cultivas la reflexión. Este juego está muy extendido por todo el mundo. Es una diversión que une a gentes de diferentes idiosincrasias y edades. No es difícil encontrar a personas mayores jugando con niños, no simplemente por el hecho de entretenerse, sino por el desafío que provoca entre jóvenes y adultos. Por otro lado, es un deporte que enfrenta a los jugadores de todo el mundo. Al igual que otro tipo de actividades, debería comenzarse a practicar en las escuelas y continuarse en los estudios superiores. La violencia de los deportes quedaría reducida, en este caso, al tablero. Por último, te recomendamos que utilices esta obra como un libro de consulta al que tendrás que recurrir cada vez que lo necesites, hasta que hayas llegado a un completo dominio. Asimismo, te deseamos que pongas mucha voluntad en este empeño. La historia del juego. El origen de este juego es una gran incógnita, aunque suponemos que nació como un juego de estrategia militar. Comenzó a practicarse hace unos 2200 años a orillas del Ganges, siendo los budistas quienes lo ejercitaron y difundieron, probablemente aprendiendo de otras civilizaciones. Este primitivo juego difiere bastante del moderno. Al parecer, aquel se jugaba con dados, haciendo depender del azar el movimiento y la suerte. Había 4 bandos combatientes o frentes de batalla alineados 2 a 2 y formados por un menor número de piezas de las que conocemos hoy en día. Más tarde se suprimieron los dados y solo quedaron 2 bandos, por lo que el juego llegó a adquirir un aspecto más parecido al actual. Se introdujeron procedimientos como el enroque, la ampliación del campo en la acción de la dama, etc. Hace unos 500 años, el juego del ajedrez tenía ya la fisonomía actual. Precisamente fueron los budistas quienes lo transmitieron por el continente asiático. Y no fue hasta que cayó en conocimiento de los árabes
al conquistar Persia en el siglo VII, cuando alcanzó un gran esplendor. Entre los grandes jugadores se encuentran muchos califas y visires. Desarrollaron e idearon grandes partidas y bellos finales de juego. También este apasionante juego se propagó por toda Europa gracias a los árabes, cuando estos conquistaron España. Se ajustó inmediatamente al gusto de los señores feudales europeos. Desde esa época no se ha dejado de practicar en los 5 continentes y no ha sufrido modificaciones desde entonces. La leyenda del grano de trigo. Una leyenda de origen hindú nos revela al creador del juego de ajedrez, Sisa, en la corte de un rey de la India. Sisa, encargado de la educación del príncipe, ideó, precisamente para demostrar que un rey no es nada sin el apoyo de sus súbditos, un juego, el ajedrez. Maravillado por el juego, el príncipe ofreció a Sisa lo que éste quisiera pedirle. Sisa, que era muy sabio e inteligente, le solicitó un grano de trigo para la primera casilla del tablero de ajedrez, 2 para la segunda, 4 para la tercera, 8 para la cuarta, y así sucesivamente, multiplicando por sí mismo el número hasta completar la casilla 64 del tablero. Al principio le pareció que el deseo de su maestro era muy modesto, pues sumando, calculando y multiplicando, no tardó demasiado en darse cuenta de lo imposible que sería concederle el deseo, pues necesitaría al menos un número enorme de granos de trigo. Esto implicaría tener que sembrar la Tierra de 76 planetas como el nuestro. Ahora vamos a la presentación del juego. Ve qué hermoso está ilustrado. El juego de ajedrez es un ejercicio para desarrollar la inteligencia. Generalmente se juega entre 2 personas, una de las cuales juega con las piezas blancas y el otro con las piezas negras. El soporte físico del juego es un tablero dividido en 64 casillas cuadradas, iguales, pintadas alternativamente en blanco y negro. En este espacio se enfrentan 2 inteligencias, 2 jugadores que al modo de generales conducen sus ejércitos en una batalla destinada a alcanzar la victoria final. Para esto, cada uno de ellos cuenta por igual con el mismo número de piezas, obedeciendo a las mismas reglas, pero actuando con criterios propios, mueven sus piezas con el objetivo final de inmovilizar al rey adversario, esto es, dar mate al rey, vencer al enemigo. En el ajedrez hay 32 piezas en total, divididas en 2 bandos, 16 y 16. Unas en blanco, otras en negro, y cuentan con un rey, una dama, 2 torres, 2 alfiles, 2 caballos y 8 peones. Seguramente has visto este tablero en más de una ocasión. Este tablero de juego o campo de batalla está compuesto por casillas blancas y negras alternadas, dispuestas de manera que se forma un cuadrilátero de 8 casillas por lado, sumando en total 64 casillas. El tablero debe colocarse de manera que cada jugador tenga en el ángulo derecho una casilla blanca,
Esta es una regla importante y no debes olvidarla. Las casillas que siguen una misma línea horizontal forman las líneas y las sigue una línea vertical, forman las columnas. El tablero tiene 8 líneas y 8 columnas, como vemos en este claro ejemplo. Las líneas y las columnas. Vamos a la página siguiente. Checa, empiezan las posiciones. Flanco de dama y flanco de rey. El tablero se puede dividir en 2 zonas según la colocación en él de las piezas. Así, si trazamos una vertical dejando 4 columnas a cada lado, veremos que queda dividido en 2 flancos, el de la dama y el rey. En el de la dama es donde quedan colocadas las damas y en el del rey donde quedan colocados los del rey. Colocación de piezas. Viene lo interesante. Checa visualmente. Damos lectura. Dice, existe una forma determinada de colocar las piezas sobre el tablero al inicio de una partida. En este orden quedan bien definidos los 2 bandos, las blancas y las negras. En los diagramas de blancas suelen colocarse abajo. Observa que en la esquina derecha de cada jugador hay una casilla blanca. La dama debe situarse al lado del rey, siempre en una casilla de su mismo color. Así, la dama blanca irá en una casilla blanca y la dama negra en una casilla negra. Coloca varias veces las piezas sobre el tablero según se ve en el diagrama, hasta que veas que ya dominas la situación de cada pieza. Durante la partida no se debe de tocar más que la pieza que se juega cada vez. Por eso se dice pieza tocada, pieza jugada. Sin embargo, si accidentalmente se mueve una pieza de su lugar, puedes corregirla advirtiendo al jugador contrario tu intención, diciendo la palabra compongo. Ahí está muy claro. Esto se está poniendo muy interesante. Vamos con los primeros protagonistas, el peón, los que van adelante. Cada uno de los 2 bandos tiene 8 peones situados en primera línea de combate. Estos representan a la infantería, como su nombre indica. Peón viene del latín que significa pie. A pesar de ser unas piezas lentas y con limitación en sus movimientos, los peones son muy importantes a la hora de planear tus estrategias, porque tienen la posibilidad de ver recompensados sus esfuerzos con la coronación, como veremos más adelante. Así también, la cantidad de ellos que tienes son 8. Los convierte en piezas muy importantes para tomar en cuenta. Ahora vamos a platicarte los movimientos. Aquí está ilustrado. Y te platico. Los movimientos. El peón solo puede avanzar, pero nunca retroceder. Avanza una vez, solo una casilla y siempre sobre la columna en la que se encuentra. Solo cuando un peón se mueve por primera vez puede adelantar 2 casillas, si así lo quiere el jugador. Observa el diagrama. En él se ve al peón blanco trasladarse una sola casilla de primera vez. Las flechas indican los siguientes movimientos de los jugadores
de las jugadas sucesivas. El peón negro, en cambio, ha avanzado 2 casillas la primera vez y las flechas indican las jugadas posteriores. Cuidado con los peones. Y dice, ¿cómo captura el peón? El peón puede apoderarse de cualquier pieza, incluso de la dama, pero no puede hacer su movimiento normal. Debe capturar en diagonal, es decir, sobre cualquiera de las 2 columnas inmediatas a la suya. Como se ve aquí. A la pieza que esté colocada en la casilla que corresponde a la línea delantera a la que ocupa el peón. Por consiguiente, al adueñarse de una pieza, el peón cambia de columna. Continuamos. Checa las imágenes. Super wow. Coronación de un peón. Cuando un peón consigue llegar a la última casilla del tablero, es decir, el extremo opuesto, este puede ser transformado en cualquier pieza que quiera el jugador, excepto el rey, aunque el jugador posea ya esa pieza. Así es posible que un jugador llegue a tener 3 o 4 damas, alfiles, caballeros o torres. A esto se llama coronación. La coronación es muy importante, puesto que permite aumentar la propia fuerza. La pieza que más suele pedirse es la dama, por lo que cuando se llega a la última casilla se dice que se ha hecho dama. A continuación puedes ver el ejemplo de 2 coronaciones, una en la propia columna del peón y otra en la columna distinta a la del peón, debido a sucesivas capturas. Aquí tenemos las imágenes. Sobre la marcha vas a ir aprendiendo. ¿Listo? Vamos a la captura al paso. Cuando en una jugada el peón contrario avanza 2 casillas o pasos, quedando situado en una columna inmediata y en la misma línea que un peón propio, este puede capturarlo al paso, del mismo modo que si hubiera avanzado solo una casilla. Es decir, se retira del tablero al peón capturado y se coloca al que come en la casilla de la siguiente línea de la columna, por lo que avanza al peón capturado. Avanzaba al peón capturado. La captura al paso solo podrá realizarse inmediatamente después de mover el peón contrario, no siendo obligatorio. Es decir, no se captura al peón si no se desea. Pasada esta jugada, ya no se podrá efectuar. Seguimos. Esta imagen nos indica el uso correcto de los peones. A lo largo de la partida, los peones desempeñan un papel muy importante. En el inicio, constituyen una buena defensa al proteger a las demás piezas. En el medio juego, pueden lanzar ataques llegando incluso a sacrificarse para abrir caminos entre el enemigo. Y hacia el final puede lograr ser coronados, aumentando así su poder combativo. En este caso serán atacados con mucha tenacidad, por lo que sería conveniente protegerlos con las otras piezas.
Inmovilización. Se puede utilizar los peones para inmovilizar peones enemigos, situándolos frente a estos y no permitiéndoles así avanzar. Solo podrá volver a moverse a través de la captura de la pieza enemiga, como se muestra en la imagen. Apoyo o protección. Los peones se hacen especialmente fuertes cuando están protegidos, van ligados o están libres. Se dice que van ligados cuando se encuentran situados en casillas contiguas. Esto les permite protegerse mutuamente y es muy difícil capturarlos. Aquí están los peones ligados. Un peón libre es aquel que puede avanzar sin obstáculos ni peligros por su columna y poder así atacar, controlar a una o más piezas enemigas e incluso coronarse. Este es el ejemplo de un peón libre. Los peones son débiles cuando están desprotegidos, aislados, doblados o bloqueados. Cuando están desprotegidos son difíciles de defender y por tanto fáciles de capturar. Lo mismo ocurre cuando están aislados. Se dice que los peones están doblados cuando hay dos en la misma columna. Esto los hace muy débiles porque no pueden ser protegidos por otro peón a la vez. Hay que procurar desdoblarlos en cuanto se pueda mediante una captura. Los peones bloqueados no pueden moverse para huir de un peligro sin avanzar. A veces pueden ser las mismas piezas amigas las que estén provocando esta situación. Teniendo esto en cuenta, habrá que vigilar a los peones enemigos y aprovechar esta situación asediándolos y atacándolos. Vamos con la torre. Ve qué hermosa torre. Este es el dibujo en el ajedrez. La pieza. Esta es una pieza esencial, la segunda en importancia después de la dama. Se le reconoce por sus almenas, como las de las murallas de un castillo. A cada jugador le corresponden 2 torres, que van situadas en los extremos de la segunda línea de formación. Su movimiento. Las torres se mueven en 2 sentidos, horizontalmente hacia ambos lados y verticalmente hacia arriba y hacia abajo. Por lo tanto, siempre se desplazará a través de líneas o columnas. En su desplazamiento no podrán saltar sobre otras piezas, debiendo detenerse siempre antes de llegar a ellas. Ese es su movimiento. Vamos a ver la captura de la torre. La torre debe ocupar la casilla en donde está la pieza que se va a capturar, por lo que no debe encontrar obstáculos en el camino entre la torre y esa pieza. Si en su desplazamiento haya una pieza que no desea capturar, debe detenerse antes. Aquí las imágenes. Uso correcto de la torre. Checa la ilustración. La torre es más efectiva cuando más alcance se precise para capturar una pieza enemiga. Procura mantener su camino bien abierto. Protege la torre de las piezas enemigas de largo alcance, sobre todo si está inmovilizada. Cuando captures con el peón torre, asegúrate de que la torre no está amenazada.
Como la torre precisa caminos despejados, tiene más eficacia hasta la mitad de la partida, cuando se hayan eliminado algunas piezas del tablero. De lo contrario, podría ser presa de los muchos peones enemigos. Por lo tanto, resérvalas para ese momento de la partida. Son muy eficaces para proteger las columnas desde la línea de partida. Una torre que protege a un peón estará mejor ubicada detrás de él, de modo disuasorio, evitando entorpecer la acción del peón. Las torres son más eficaces si se protegen mutuamente, cuando están ubicadas en la línea de salida y posteriormente en la columna de ataque. Continuamos con el famoso caballo. Vean qué hermosa imagen. Y así es como luce en el ajedrez, tan conocido el caballo. Esta singular pieza es la única capaz de saltar por encima de otras, ya sean amigas o enemigas. Su movimiento muy particular se hace en dos direcciones, por ello resulta una pieza muy valiosa y sorprendente para el adversario. Al principio de la partida su acción es muy valiosa, ya que puede saltar desde su posición inicial por encima de sus compañeros para atacar o defender. Su movimiento: 2 y 1. Así es su movimiento hacia las 4 direcciones: izquierda, derecha, derecha, izquierda, arriba, abajo, abajo, arriba. Siempre 2 casillas en línea recta y una lateral, bien a la derecha o bien a la izquierda. El caballo salta de una casilla blanca a una negra y viceversa, pero nunca del mismo color de la del origen. Aquí está el movimiento del caballo muy bien ilustrado. Como L se mueve. 2 y 1, 2 y 1. El caballo ubicado en la casilla lateral pierde la mitad de su acción efectiva. Procura mantenerlo lejos de esa situación. Es mejor tenerlo al centro. Observa este ejemplo. ¿Cómo captura el caballo? El caballo captura en la misma forma que se mueve, tomando la casilla de la pieza capturada. Cuando un caballo ocupa una casilla negra, amenaza las 8 casillas blancas que le rodean. Y si ocupa una casilla blanca, amenaza las 8 casillas negras que estén a su alrededor. ¿Cómo se ve en la ilustración? Ahí está en blanca, amenaza las negras de alrededor. Si está en la negra, amenaza las blancas de alrededor. Ahora vamos al uso correcto del caballo. Aprovecha la ventaja que te da el caballo de atacar por sorpresa y no olvides vigilar los movimientos de los caballos enemigos para no ser tú el atacado por sorpresa. Muy buen consejo. No le reduzcas su radio de acción situándolo en las laterales. El caballo es capaz de amenazar 8 casillas si está bien situado, lo que lo hace muy efectivo. No lo desaproveches. Otro tip: aprovecha su capacidad de saltar sobre las piezas, no solo para atacar por sorpresa, sino también para que te protejas de un ataque, retirándote inesperadamente y colocando obstáculos a tu atacante y tu caballo. Qué hermosa ilustración. ¿Quién es? El alfil.
El elefante. Ese es el nombre de origen árabe de esta pieza. Cada jugador dispone de dos, que se mueven por las casillas blancas y por las negras. Es la única que puede capturar dentro de las casillas de su color. Está destinada fundamentalmente a romper las líneas enemigas. Su movimiento. El alfil se mueve en diagonal, en cualquier sentido, avanzando o retrocediendo, por todo el tablero. No puede saltar sobre ninguna pieza, deteniéndose antes o capturando si lo desea. Este es su movimiento. ¿Cómo captura el alfil? El alfil lo hace moviéndose en el sentido que le caracteriza y ocupando la casilla de la pieza capturada. El alfil se mueve por las casillas negras. Solo puede capturar piezas que se encuentren en las casillas de ese color. Y el que se mueve por las blancas solo podrá apoderarse de las piezas que se pongan en las blancas. El uso correcto del alfil. Los alfiles, al igual que las torres, son muy eficaces para ataques de largo alcance. Por eso se debe procurar mantener despejado su camino y no limitar su radio de acción. Es preciso recordar que los dos alfiles se complementan al cubrir uno las casillas blancas y otro las casillas negras. Al perder uno de los alfiles, la mitad del tablero desaprovecha gran capacidad tanto de ataque como de defensa. A veces los propios peones pueden entorpecer e incluso inmovilizar a un alfil. Es lo que se llama alfil malo. Observa el ejemplo y procura que esto no suceda. Si al final de la partida tu adversario solo dispone de un alfil, te será fácil anularlo. Puedes desplazar el desarrollo de la acción a las casillas de color contrario al de la casilla por la que se mueve ese alfil. Así acabamos el video número 1 de Aprendamos Ajedrez. Muy asertivo este libro. Espero que lo estés disfrutando como yo. Seguimos.